Amén. Bueno, ¿cuántos estamos listos para ir a la palabra de Dios? Vamos por favor a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Es un relato muy pero muy conocido. Yo estoy seguro que lo más probable es que la mayoría de ustedes lo ha leído, lo ha escuchado en un mensaje, lo ha escuchado en la radio, lo ha escuchado. Estoy seguro que probablemente todos acá quizá ya lo hemos leído. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Los versículos del 21 al 24, al 22. Dice así la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hasta ahí vamos a leer. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, que es preciosa, que es siempre a tiempo, Señor, y que no vuelve vacía, sino que hará en nosotros aquello para lo que tú la envías. Esta tarde te pedimos que tú nos hables, que tú nos hagas ver cosas que quizás nunca habíamos visto, como siempre lo haces cuando nos hablas. Te pedimos que esta tarde, Señor, nos ayudes a quitar de nuestra vida estorbos que hay en el camino que no nos permiten acercarnos a ti lo suficiente como para ver tu gloria en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, disponemos nuestro entendimiento, nuestra atención para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben que uno de los temas más tocados por Jesús, si ustedes leen los evangelios, se darán cuenta que es la fe? La fe es uno de los temas de los cuales Jesús más habló. Y cuando no lo hablaba directamente, de algún modo él hablaba con alguna historia, con algún relato que siempre tenía que ver con la fe de quienes le seguían, de quienes le escuchaban. Y de hecho, por eso mismo es que nuestra fe siempre debe de estar siendo monitoreada. Nosotros constantemente deberíamos de monitorear nuestra fe para saber cómo estoy, qué es lo que realmente está pasando en mí en cuanto a mi fe, en cuanto a mi crecimiento espiritual. Pero una de las razones también por las que deberíamos de monitorear nuestra fe, y cuando digo monitorear nuestra fe me refiero a buscar en oración al Señor, a evaluar los frutos que yo estoy dando en mi vida, si hay frutos o no hay frutos, si estoy viendo a Dios obrar y responder en mi vida. De esa manera yo estoy monitoreando mi fe. Y una de las razones en especial es porque muchas veces hay estorbos en el camino. Hay estorbos que no nos permiten a nosotros acercarnos lo suficiente y ver la gloria de Dios en nuestra vida. De hecho, por lo general, cuando los pastores reciben un caso de consejería de personas o jóvenes que vienen con crisis muy grandes en su vida, una de las razones principales de esas crisis es que hay estorbos en el camino. Y hay mucha gente que vive frustrada, hay muchos jóvenes que viven frustrados en su vida porque sienten que no ven a Dios obrar. Y esto quiero contarles que no lo digo desde lejos o porque lo leí en algún libro.
Yo sé lo que es en algún momento estar frustrado y sentir que no veo a Dios, sentir que no veía a Dios en mi vida, y eso me hacía sentir a mí tan triste, tan desalentado, porque yo pensaba que algo estaba tan mal en mí que nunca iba a poder ver a Dios responderme. Yo le quiero decir, ¿cuántos de ustedes saben que Dios responde? ¿Cuántos sabemos aquí que Dios habla? ¿Cuántos sabemos que Dios escucha? Entonces, si Dios escucha, si Dios habla y si Dios responde, significa que para ustedes y para mí debería de ser algo normal el que Dios responda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios escucha, habla y responde. Entonces digo esto porque en algún momento podemos entrar a un periodo en nuestra vida en el que sentimos que Dios no responde, y entonces eso angustia, eso aflige, eso incluso la Biblia dice que seca los huesos, ¿verdad? No escuchar a Dios hablarnos. Y si alguno de ustedes nunca ha sentido eso, ojalá nunca lo vivas en tu vida. Yo lo viví en algún momento, el sentir que Dios definitivamente no responde, no me escucha. Y cuando entramos a ese territorio de las no respuestas, eso es muy peligroso. De hecho, muchas iglesias tienen sillas vacías de gente que se fue porque Dios no respondió. Se fue. Y ahora cuando uno habla con ellos y les pregunta, hermano, mire, ¿qué ha pasado? No, la verdad es que no, ¿verdad? Yo insistí, yo pregunté, mire, hermano, y no, pero Dios no me responde. ¿Y qué voy a estar haciendo ahí si Dios no me responde? Entonces, cuando vivimos pensando que Dios no responde, vamos a vivir una vida frustrada. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere vivir una vida frustrada, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos a este relato en Marcos 5, donde vamos a ver a dos personajes acá, de cómo ellos lucharon ambos por alcanzar y por ver esa respuesta y ver la gloria de Dios manifestarse en su vida. En los versículos del 21 en adelante que acabamos de ver, nos encontramos con el primero, que me fascina este personaje. Y dice que Jesús va caminando y aparece este Jairo, principal de la sinagoga. Y dice que, bueno, la situación central acá es que su hija estaba a punto de morir. Escuchen lo que estaba sucediendo. Su hija estaba a punto de morir. Había una situación muy difícil. Era una situación real. La niña estaba gravemente enferma. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que hay situaciones que son así, que son reales? Son reales, ¿verdad? Hay situaciones en nuestra vida que no nos podemos escapar, vienen a nuestra vida. Quizá entre nosotros haya alguien hoy que tiene poquito tiempo de estar caminando en la fe. Quizá alguien aquí hace poco, en una JED o ahí en la filial, le entregaste tu vida a Cristo. O incluso puede ser que entre nosotros haya alguien invitado que ha venido y viene con muchas dudas, pero aquí estás. Y tú te has preguntado en algún momento si estás haciendo lo correcto, si vale la pena estar viniendo a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte, sea que tengas mucho o poco tiempo de estar en el Señor, que hay situaciones que van a llegar a tu vida que son reales, que van a haber situaciones de las que no podemos escapar, vienen a nuestra vida. Incluso hay situaciones que no solo son reales, hay situaciones en las cuales no hay solución para resolverlas, como en el caso de este señor. En el caso de Jairo, su hija estaba a punto de morir, no había nada que él pudiera hacer por ella. ¿Qué podía hacer? No podía hacer nada. Ahora, los versículos 23 y 24 son fascinantes. Dice que él se postró a los pies de Jesús y le rogó diciendo: mi hija está agonizando. Y escuchen lo que le dice Jairo a Jesús. Pero ven, le dice, y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Así de fácil. Como dicen hoy, ¿verdad? Fresco. Mi hija está muriendo, Señor, pero ven, le pones las manos en la cabeza y va a vivir. Qué fácil lo hizo ver Jairo. Por cierto, acá la palabra salvo,
donde él le dice y serás salva, es una palabra muy, muy completa. No significa solo la salvación, quizás como nosotros la imaginamos de pasar de muerte a vida espiritual, ¿verdad? Sino que salvo significa estará bien, ¿sí? Será rescatada, será atendida, será sana, será salva, estará bien, será protegida. Todo eso significa aquí la palabra salva. Esa es la palabra que Jairo utiliza. Le dice, pon tus manos sobre ella y será salva. Y a mí me encanta ver cómo este hombre se acercó así, con esa fe tan simple, pero también tan poderosa, con esa gran convicción. Era admirable la convicción que Jairo tenía. Y aquí viene una buena pregunta. ¿Por qué la convicción de Jairo era tan grande? Fíjense que Jairo era un rabino de su época. Dice el texto que era un principal de la sinagoga. No solo era que iba a una sinagoga judía, era un principal, era un rabino muy conocido en este momento. Y no solo era un rabino, era un fariseo. ¿Cuántos han oído hablar de los fariseos? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en una sinagoga? Que por cierto fue el día en el que Jesús abrió la caja de sorpresa para decirle a todo el mundo, ese Mesías que todos ustedes esperan, hello, está aquí enfrente de ustedes. Fue el día que Jesús leyó el libro de Isaías y les dijo a todos los principales y los fariseos que estaban en la sinagoga, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. ¿Y qué hicieron los fariseos? Dice que se lo llevaron para un precipicio y lo querían tirar al precipicio. ¿Quiénes hacían eso? Los fariseos. ¿Saben ustedes a quienes Jesús les habló fuerte? Porque si ustedes leen se darán cuenta que Jesús con los pecadores y necesitados, Jesús siempre fue gentil, ¿sí? Él les amó, los abrazó, tocó al leproso, tocó a la prostituta, habló con los pecadores, los tocó, los sanó. Jesús siempre fue gentil con ellos. Pero ¿saben con quién era duro? Era con los fariseos. De hipócrita para arriba. O sea, le cambiaba la cara al Señor, pues, ¿me entienden, verdad? Porque nos imaginamos siempre a Jesús así, como siempre en una nube. No, Jesús, él era, en ese momento era el Jesús de carne y hueso que estaba enfrente de todo este montón de gente que era tan problemática. Así que uno de esos fariseos que lo había intentado tirar en algún momento a él, o lo iba a intentar tirar, era uno de estos, Jairo. ¿Sí? Jairo era uno de estos fariseos enojados, desconfiados y que detestaban a Jesús. Así que saberlo tiene mucho peso, porque nos da una idea ni más ni menos de lo que estaba sucediendo en el corazón de Jairo. Significa que si Jairo era un fariseo, el hecho de que él se haya acercado a Jesús no es cualquier cosa. Saben, probablemente Jairo había visto algo. Porque en este momento Jesús ya está en el pleno apogeo de su ministerio, ¿sí? Ya aquí ya no era mucho como cuando sanó a uno y le dijo, ve y no le digas a nadie que fui yo, así, entre tú y yo queda nada más. Aquí ya no. Aquí donde Jesús caminaba eran las multitudes de gente detrás de él. Aquí donde Jesús caminaba era sano uno por un lado, sano el otro, endemoniado por allá, endemoniado revolcándose por otro lado. Era todo un alboroto. Por eso es que a los discípulos les dijeron en algún momento que ellos eran los que trastornaban el mundo. ¿Por qué? Porque no era una cosa silenciosa. Donde Jesús caminaba había un alboroto, había un bullicio, había tanto de los que lo amaban como de los que lo odiaban. Así que este Jesús que va ahora caminando ahí, ve a un rabino, a un fariseo que viene y se le acerca, y no solo eso, sino que se viene a postrar delante de él. Algo quizás había visto Jairo, algo había oído por lo menos, pero él vino y se postró. No sé si tú puedes ver esto. El que Jairo se haya postrado significa que estamos viendo quizá, no sé si habrá otra referencia, creo que no, pero estamos viendo probablemente al primer judío, a uno de los primeros judíos mesiánicos después de los apóstoles, que era un rabino que se llegó a postrar a los pies de Jesús. ¿Qué le estaba diciendo Jairo a Jesús con esto? Le estaba diciendo,
tú eres el Mesías. Y no solo eso, les estaba diciendo, tú eres todopoderoso, tú la puedes sanar, tú la puedes salvar. Solo pon la mano y se va a sanar. Jairo le estaba diciendo a él, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Mesías que había de venir. Jairo le estaba diciendo muchas cosas a Jesús cuando se llegó a postrar ahí a sus pies. Así que viene acá el momento en el que Jesús habla con él, ¿verdad? Jairo, dice el versículo 24, que Jesús fue con él, sin mucha vuelta, fue con él. Dice que Jairo lo paró y le dijo, Señor, se postró y le dijo, Señor, mi hija está gravemente enferma, está a punto de morir, ¿puedes venir conmigo y ponerle tus manos para que ella sea salva? Y Jesús, ¿qué le dijo? Vamos, nada más, vamos. Y le dijo a los discípulos, vamos. Así que comenzaron a caminar. Qué bonito es cuando Jesús dice, vamos, cuando Jesús dice, ok, cuando Jesús dice, aquí está lo que me estás pidiendo. Si tú ya recibiste alguna respuesta de parte del Señor, sí o no, que es un gozo para el corazón, sí o no, sobre todo aquellas cosas que nadie sabe, ¿sí? Alguno de ustedes ha recibido acá una respuesta que nadie sabe, solo tú y Dios saben. Y a lo mejor por ahí alguno de tu familia, pero nadie sabe que solo entre tú y él fue, y Dios respondió. Entonces eso llena el corazón, porque uno sabe que nadie más lo hizo, que no fue un conecte, que no fue alguien que te hizo un favor. No, tú sabes que Jesús te respondió. Y si no lo has vivido, vas a vivir en algún momento el hecho de que Jesús te responda a algo que nadie más podía hacer excepto Él, y tu fe va a crecer mucho más, porque tú vas a decir, bueno, pero nadie lo sabía, tuvo que haber sido el Señor, solamente el Señor. Y eso es maravilloso. Así que eso es lo que ahora Jairo está viendo, que Jesús le dice, vamos, ya está la respuesta. ¿Qué hubieras sentido tú si el Señor te dice así? Vamos. O sea, para Jairo fue como, Jesús me dijo que sí, ya estuvo, mi hija se sanó. Porque si Jesús va contigo, la cosa está resuelta, solucionado. Se fue el problema. Jesús va a hacer algo. Claro, Jairo le dijo a él, mi hija está muriendo. Le dijo por qué iba a ir a su casa, y Jesús le dijo, vamos. Cuando iban caminando, yo me imagino, yo si hubiera sido Jairo, yo hubiera dado un suspiro, ¿verdad? Ya estuvo. O sea, estoy imaginándome a mi hija en la cama agonizando, pero ahora sé que Jesús va conmigo. Ahora sé yo que quedan minutos para que el problema termine. Quedan minutos para que Jesús la toque y sea salva. ¿Cuántos queremos experimentar a ese Jesús que dice, vamos? Amén. ¿Cuántos queremos ver que Jesús diga, ok, aquí está lo que estás pidiendo, aquí está la puerta abierta, aquí está tu respuesta? Eso es maravilloso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos queremos verlo? Amén. Yo quiero ver a Jesús siempre que me responda. Yo quiero ver que Jesús me responda. Así que iba Jairo, feliz, saca el teléfono y llama a la esposa, ¿verdad? Le dice, mi amor, adivina qué, me dijo que sí. Y allá está la esposa llorando de contenta porque sabe que Jesús va para su casa. Y le dice, me dijo que sí, o le mandó un mensaje, si hubiera sido WhatsApp, ¿verdad? Le mandó un mensaje y le dijo, mi amor, ahorita te llego aquí, voy con Jesús. Y Jesús atrás de él, y ¡pac!, la selfie, ¿verdad? Con Jesús atrás de él que va caminando, y le llegó la selfie a la esposa. Usen la imaginación un poquito. Así que ahí va Jesús y todo bien. ¿Cuántos estamos contentos por Jairo? Porque su hija está a punto de ser sanada. Dígame amén. Pero algo sucede en el camino. Vamos al capítulo 25, al versículo 25 en adelante. Versículo 25 en adelante. Así que iba Jairo contento, pero una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó
su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, ¿verdad? Salva, se me resuelve la vida, estaba diciendo ella. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora fíjense bien, de repente Jesús es interrumpido cuando va hacia la casa de Jairo. Ahí va Jairo caminando, Jesús probablemente atrás con Pedro o con Juan, hablando con el círculo más cercano, viendo y después para dónde vamos y viendo el itinerario del día tal vez, ¿verdad? Pero ahí va Jairo bien contento, feliz, porque Jesús viene a su casa y su hija está a punto de ser sanada. Pero de repente Jairo ve hacia atrás y, sorpresa, no ve a Jesús. De repente cuando Jairo ve hacia atrás, porque para Jairo cada minuto él está en cuenta regresiva para ver a su hija que esté bien, pero de repente Jairo ve hacia atrás y ya no lo ve, lo que ve es un tumulto de gente. Ve a un gentío que está allí atrás de él y de repente se da cuenta que Jesús paró en el camino y que ya no va caminando con él, porque una mujer se acercó y Jesús se dio la vuelta y la atendió a ella cuando a Jairo le urgía que Jesús llegara a su casa. Y cuando yo leía este texto, yo me acordé de cuántas veces yo he sentido como que Jesús hace pausa en el camino cuando va conmigo y se pone a atender a alguien más. ¿Alguien de ustedes ha sentido eso? Solo yo. ¿Alguien aquí o solo Iván Ramos ha sentido que Jesús paró o que Jesús cruzó para allá, iba conmigo y de repente ya no lo veo, ¿verdad? Y de repente como que la respuesta estaba así, que yo contento, el día siguiente vas porque ese trabajo es pero segurito y ya te ves en la nueva oficina, ya te ves con el nuevo salario, ya te ves llevando el alimento a tu casa y de repente ves para atrás y te das cuenta que Jesús parece ser o que ya no va contigo o paró en el camino y está atendiendo a alguien más. Y entonces de repente te dicen: mire, fíjese que era para hoy la entrevista, pero fíjese que la reprogramamos para 2 meses. Le esperamos en 2 meses. Y entonces te vas frustrado para tu casa de regreso cuando esperabas que la respuesta viniera ya. Pero parece ser que Jesús se detuvo en el camino, se distrajo con algo. El hecho de que parece ser que Jesús ya no me está atendiendo a mí. Ahora, para que ustedes me dejen de ver a mí con cara rara, tienen que ponerse a pensar un poquito en Jairo. Yo me pongo en los zapatos de Jairo. En la escena era así, él iba caminando, Jesús iba con él, pero de repente la mujer llega. Óigame que no llegó a preguntar, ella le agarró el manto a Jesús. Y Jesús se dio la vuelta, y ahí está el texto, Jesús se dio la vuelta y ustedes saben lo que Jesús preguntó, ¿verdad? Alguien me tocó. Y ustedes conocen lo demás, los apóstoles dijeron: no, Señor, pero te están apretando y tú dices que te tocaron. Jesús: no, alguien me tocó con fe. Y ahí nos pasamos a la otra escena. Ahora él está ya no con Jairo, ahora él está con ella, la está atendiendo a ella. Y quiero decirte que hay momentos en nuestra vida en la que sentimos como si fuese interrumpido lo que Dios está haciendo en nuestra vida. De hecho, algunas veces sentirás y vivirás respuestas que por alguna razón no vinieron cuando tú pensabas que ya iban a venir. Y les quiero contar cuando yo estaba pensando en qué iba a compartir hoy, porque cuando quienes tenemos el privilegio de compartir la palabra sabemos que le pedimos al Señor que nos guíe, ¿verdad? Al Espíritu Santo que nos guíe, que Él sea el que nos dé el del ABC que vamos a decir. Y hay cosas que uno siente, hay convicciones en el corazón. Y cuando yo estaba pensando en este día, desde el primer día, ¿saben qué sentí? Yo muy fuerte sentí que esto iba a ser una palabra para muchos, para mañana. Para muchos, para mañana. Y el Señor me ponía en mi mente muy fuerte de gente que está comenzando a dar pasos. Entonces para ti
la palabra hoy es que habrán momentos así. Habrán momentos en los que vas a sentir como si de repente Jesús se ocupó de algo atrás y te dejó de seguir. Pero te quiero decir hoy, con lo que dice la palabra, no te preocupes, el Señor no te va a soltar en ningún momento. Aunque tú sientas de repente que ya no está y las voces a tu alrededor te digan que ya no está, pero ¿para qué vas a la iglesia? Viste que de nada sirve, más lo que perdes tu tiempo, mejor dedícate a otra cosa. Sigue firme en seguir al Señor día a día, no te desalientes, el Señor ahí está y te lleva tomado de la mano derecha. Así que iba ahora Jairo, pero de repente es interrumpido. Esa interrupción no significa cancelación, es solo una interrupción. No significa que ya terminó. Significa que algo está pasando, algo está sucediendo. No te desconsueles. Él está allí. Él sigue allí, te lleva guiándote paso a paso, aunque algunas veces no lo escuches, aunque algunas veces tú pienses que nada está sucediendo. Pero ahora vamos a hacer una pausa con Jairo, porque ya entró el otro personaje, y el otro personaje es esta mujer que tiene flujo de sangre. Y quizá subestimamos un poco, porque solo lo vemos así, ¿verdad? Como la mujer con flujo de sangre. Pero yo me puse a estudiar esto y me encontré con una información que definitivamente me ubicó mucho más en lo que significaba el caso de esta mujer. Dice que ella padecía de flujo de sangre desde hace ¿cuánto? 12 años. La enfermedad que se cree que esta mujer tenía, digo se cree porque en aquel tiempo no había obviamente la ciencia que hay hoy, pero médicamente esta enfermedad es conocida como menorragia. Esta mujer tenía una enfermedad que se llama menorragia. Es una enfermedad en la que se prolonga anormalmente el flujo menstrual. Significa que es una enfermedad que se convierte de algo que es normal en la mujer en algo anormal. En primer lugar, porque se rompe el ciclo normal y toma una forma irregular de no parar, no tiene un límite, produce anemia porque pierde muchísima sangre. Y esta mujer padecía eso desde hace 12 años. O sea, 12 años en los que esta mujer no había parado de sangrar. 12 años. No 12 meses, no 12 días, 12 años. Yo sé que las mujeres que están acá ahorita están tratando de imaginarse eso, porque les veo la cara, aunque tenga mascarilla, y hacen cara así como de que ya me hubiera muerto. ¿Verdad que sí? De hecho, es así de grave. Así que esta mujer lo más probable es que tenía anemia. Hay una disminución anormal en el número de glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes. Ahí vayan a averiguar a su casa. Los síntomas más comunes de la menorragia era la anemia, el decaimiento físico, el decaimiento psíquico. Tenían problemas cardiorrespiratorios, o sea, esta mujer de repente hasta había dificultades hasta para respirar. Así que vayan haciendo la lista. Tenía anemia, le costaba respirar. Si tenía anemia significa que no estaba así chapudita, ¿verdad? Estaba flaquísima y probablemente de color amarillo. ¿Sí? De color amarillo. Tenía fatiga, le fallaban las palpitaciones del corazón, tenía vómitos constantemente, tenía otras enfermedades del estómago que no voy a decir, tenía síntomas neurológicos, cefalea o migrañas desgarradoras, mareo, vértigos, infecciones,
de la piel, infecciones en muchas partes de su cuerpo. En pocas palabras, esta mujer tenía 12 años de ser un cadáver que andaba caminando por las calles. ¿Les parece suficiente o quieren más información? Además, ahora veamos este otro lado, porque eso es físico, ¿sí? Este es el estado deplorable de esta mujer. Físicamente esa mujer era un cadáver. Era como esos zombies de las películas de terror, ¿verdad? Así era el estado de esta mujer, era terrible. Pero no solo eso, esta enfermedad la hacía a ella impura en la cultura judía. Según las leyes judías, el periodo de flujo de sangre de la mujer era considerado como un tiempo impuro para ella. Tenía que permanecer apartada del pueblo. O sea, ella no vivía como la demás gente. ¿Saben ustedes cómo vivía un leproso? Un leproso iba cubierto todo, y cuando él iba a llegar a una aldea donde había mucha gente, él comenzaba a decir, y él decía: soy leproso, soy leproso. Las mamás agarraban a los niños, los metían a su casa, todo el mundo salía corriendo, la gente se tapaba la boca porque les daba temor de que las bacterias entraran y se fueran a contagiar de lepra, y era terrible. Esa era la vida de un leproso, esa era la vida de esta mujer también, porque para la cultura en la que ella vivía, todo el mundo sabía que era la mujer inmunda. Ahí viene la inmunda. ¿Y saben qué tenía que decir ella? Ella no decía: tengo menorragia, tengo menorragia. Ella no decía eso. Ella decía: soy inmunda, soy inmunda. Y toda la gente salía corriendo a esconderse. Así vivía la mujer con flujo de sangre, apartada. Ella vivía fuera del pueblo, no vivía con su familia, porque óiganme esto, una mujer que estaba viviendo su periodo de menstruación en ese tiempo, vivía un periodo en el que era inmunda, no podía tocar a nadie, porque si ella tocaba a alguien o a algo, ella lo convertía en inmundo también. Así que la mujer con flujo de sangre no podía tocar a nadie, a su mamá, a su papá, si tenía hijos o si tenía esposo, no podía tocar a nadie, porque iba a pagar las consecuencias ante la ley judía, porque ella estaba haciendo inmundo a otro. ¿Sí se entiende? Así que esta es la vida de esta mujer. Es una vida terrible. Ahora, esto nos da a nosotros una idea para imaginarnos la condición de ella. Era terrible, estaba desamparada, era una mujer que vivía vacía en su corazón. Vivía el rechazo de primera mano todos los días de su vida. La inmunda, le decían a ella. La inmunda, le decían a ella, llena de traumas y llena de terribles experiencias. Y sabes, aquí cabe el momento quizás para decir que cualquiera de nosotros que en algún momento se sienta así, porque puede ser que no padezcamos de una enfermedad física, o tal vez sí, pero ¿saben cuánta gente hay que vive así? ¿Saben cuántos jóvenes hay que viven así, que se sienten inmundos? A mí me pasó una experiencia en un instituto. Esto fue en Usulután. Terminamos la jornada que estábamos realizando de conferencias con los alumnos, y cuando ya estamos por irnos, yo estoy en el salón, que era un salón largo, me acuerdo, así bien largo, y yo estoy desarmando cosas, mi proyector y cosas ahí, solo. Yo estoy solo en ese momento, y de repente aparece un estudiante, aparece por la puerta ahí, con la mochilita así, y vio para adentro, y entonces yo lo vi y le dije: ¿te puedo ayudar en algo? Y me acerqué, y me dijo: pues quería hablar con usted. Pasa adelante. Y yo agarré 2 pupitres y nos sentamos a hablar. Y entonces yo le digo: ¿y qué te pasa? Y se quitó la mochila, me acuerdo que la puso así en la mesita del pupitre, la mochilita. Yo le digo: ¿qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? Y pone el brazo, un muchacho de 3er año de bachillerato, y pone el brazo así en el pupitre y tiró la cara encima y se echó a llorar. A llorar. Yo solo lo veía que él temblaba y temblaba y temblaba, llorando, ahogándose llorando. Entonces a mí me sorprendió, porque un muchacho de 3er año no llora delante de nadie, a no ser que Dios esté haciendo también algo maravilloso en su vida, ¿verdad?
Así que el muchacho está llorando y llorando y llorando, y entonces yo pues no sabía qué hacer, pero lo dejé que él se recuperara, y me dice, al final respiró y me dijo esto: yo ahora, me dijo, oré, al final hice la oración que usted dijo. Yo le dije, ¿para recibir a Jesús en tu corazón? Y me dijo, sí. Y entonces le dije, estás llorando de alegría, le dije yo, ¿verdad? Yo tratando de hacer broma. Y me dijo, no, lo que pasa es que Jesús no quiso entrar, no entró, me dijo. Y entonces yo me rasqué la cabeza, ¿verdad? Yo dije, bueno, ese es un tema teológico tan profundo que yo no sé si habrá algún teólogo que lo sepa contestar, dije yo. Todo eso lo pensé en el momento. ¿Cómo sabe él que Jesús no entró? Pero él me dijo, Jesús no quiso entrar. Entonces yo traté de no reírme. Yo le dije, perdóname, pero ¿por qué me decís que Jesús entró? ¿Cómo sabés que Jesús no quiso entrar? Y me dijo, que usted no sabe quién soy yo. Ah, le dije yo, sorprendeme, ¿quién sos? Y me empezó a decir, yo soy aquí, yo soy esto, eso. Uy, me empezó a decir cosas muy feas que había hecho siendo un muchacho. Y después de que me dijo 10, 20 cosas horribles que había hecho y que hacía, puso el brazo otra vez en el pupitre y se echó a llorar otra vez. Quebrado, llorando. Y yo estaba muy conmovido al oírlo llorar. Pero el Señor me dio una respuesta para él. La respuesta realmente era muy sencilla. Y yo le dije, te voy a demostrar que Jesús ya entró en tu corazón. Ayer a ti no te importaba todo lo que me acabas de decir ahora, pero ahora, le dije, te duele el pecado en tu vida porque Jesús ya entró a tu corazón. Yo le dije, la evidencia de que ya Él está en tu corazón es el dolor por tu pecado. Y él lo entendió, él lo comprendió. Oré al final por él y fue maravilloso. Pero sabes, hay gente que piensa que no puede alcanzar ese favor de Dios porque se siente inmundo, como se sentía esta mujer. En otra oportunidad una estudiante nos dijo, lloraba y llegamos a preguntarle, ¿qué te pasa? Y lloraba, no podía ni hablar. Al final nos dijo, mi mejor amiga abortó y el bebé lo enterré yo en el patio de la casa. Y me levanto dando gritos en la noche, mis papás no saben. Y me dijo, ¿y usted me viene a decir a mí que Dios me va a perdonar? Hay gente que piensa que Dios no está allí para ella, para él, porque se siente inmundo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿nos podemos poner un momentito en los zapatos o en las sandalias de la mujer con flujo de sangre? Yo estoy seguro que para una mujer es más fácil entender esto que para nosotros los hombres, pero hagamos un esfuerzo, porque estamos hablando de una mujer que se sentía y que el mundo la hacía ver como alguien inmunda. Y si tú te crees que eres demasiado inmundo o inmunda para que Jesús te toque, estás equivocado. Él no se asusta, no se asustó con la mujer de flujo de sangre, no se asustaba con los leprosos ni con nadie. Jesús está para el más necesitado. Así que ella tenía todo en su contra, todo. Socialmente era inaceptable para todo el mundo. Ahora, mira esto. Siempre en Marcos 5, versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, de tocarle. Entonces la mujer, temiendo y temblando. ¿Por qué? ¿Por qué temía y temblaba? Porque era la inmunda. ¿Saben qué pensó ella? ¿Saben qué pensó ella? Ella pensó, no lo voy a tocar a él porque si lo toco lo voy a hacer inmundo. Porque a ella no le permitían tocar, pero ni a un perro, mucho, porque un perro podía pasar la inmundicia a una persona. Imagínense a Jesús. O sea, esta mujer procesó tantas cosas en el momento. Habían tantos estorbos y barreras para que ella se acercara al Señor. Ella procesó todo. Ella dijo, me van a matar. Bueno, pues ya no aguanto más que me maten a pedradas. Me van a lapidar por hacer esto, pero para no convertirlo en inmundo a él, dijo ella en su ignorancia, voy a tocar solo el manto, para que si toco el manto, tal vez de ahí sale algo que a mí me pueda sanar. Y a ella le funcionó. Así que ella toca el manto para no convertir inmundo al Señor. Y cuando Jesús se da la vuelta
Ella estaba allí, ella estaba avergonzada. Yo me imagino, óiganme lo que sucedió, porque ella se pasó por abajo. Nadie se dio cuenta. Ella fue inteligente. Dijo: en medio del alboroto me tiro al suelo, y nadie la vio que iba arrastrándose por el suelo. Cuando Jesús se da la vuelta y la ven que era ella, todo el mundo se tuvo que haber hecho a un lado. Es lo más probable. Se apartaron, se taparon la boca para que no fuesen a ser contaminados por esta mujer. Pero qué palabras la que le dice Jesús, versículo 34. Y él le dijo a la inmunda, a la que nadie quería. Mira cuál fue la primera palabra que Jesús usó. Le dijo: hija. ¿Qué habrá sentido ella? ¿Qué habrá sentido ella cuando Jesús le dijo hija? ¿Delante de quién? Delante de todos los que estaban alrededor de él. Hija. ¿Saben qué sintió ella? Sintió lo que sentí yo cuando vine a Cristo. Sintió lo que yo sentí cuando de una vida perdida encuentro el amor de Dios que ahí estaba para mí. Yo sentí ese hijo por primera vez. Esta mujer siente el amor de Dios que ahora se va a desbordar sobre ella. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y le dice Jesús a ella: y sé sana, queda sana de tu azote, le dice. La palabra azote significaba que era algo muy duro, muy difícil lo que estaba viviendo ella. Versículos 36 al 39. Perdón, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa de ¿quién? Del principal de la sinagoga, y le dijeron a Jairo: tu hija ha muerto. Ya no estaba agonizando, ya murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Le dijeron eso porque probablemente Jairo, al estar viendo lo que sucedía con la mujer, a lo mejor Jairo se dio la vuelta y le dijo: Señor, yo sé que está bonito y qué lindo el milagro que acabas de hacer, ¿verdad? Amén, pero no podemos ir ya. Mi hija ya está a punto de morir. ¿Será que nos podemos ir? Y cuando él está diciendo eso, vienen a decirle a él: Jairo, ya murió. Ya no moleste más al maestro, ya murió. ¿Qué sientes tú cuando clamaste por algo pero no llegó? Digo, si hay algún terrícola aquí que lo ha vivido, o solo Iván Ramos, ¿verdad? Dígame amén alguien, por favor. ¿Qué sientes tú cuando no llegó la respuesta? ¿O hay alguien aquí, perdonen la pregunta, pues a los santos inmaculados, hay alguien aquí que no le haya llegado alguna respuesta alguna vez en su vida, o solo Iván Ramos? ¿Hay alguien aquí a quien Dios le haya hecho esperar, o solo al desafortunado de Iván Ramos? ¿Qué se siente cuando no llega la respuesta? Ya se los dije, lo que muchos han hecho es levantarse e irse. Me voy, pastor, esto no es para mí, ¿verdad? Sobre todo cuando recibimos la presión de gente de quien pensamos que vamos a recibir ánimos, pero quizás cuando llegas a tu casa recibes otra presión y te dicen: pero y seguís con lo mismo, ¿para dónde vas? ¿Otra vez? ¿Para la iglesia otra vez? Fuiste el sábado y ahora es domingo y vas a ir otra vez. Y ya otra vez te están pagando, ya te puso el salario, Samuel. ¿Qué sientes tú cuando no viene la respuesta? Pongámonos por favor en los zapatos de Jairo. ¿Qué sintió Jairo? Ahora tiene ni más ni menos que al creador de la vida enfrente de él. Óiganme, pensemos en Jairo. Se postró delante de Jesús y le dijo a Jesús que él era el Mesías, tú eres el que la puede sanar. Pero ahora vienen y le dicen que su hija ha muerto. ¿Qué le respondes tú a tu amigo que llevaste a Cristo y que justo cuando él está ya en Cristo comienzan a venir cosas horribles a su vida? ¿Qué le dices tú? ¿Qué dice Jesús ahora? ¿Qué le decimos nosotros a la gente que ha confiado en Dios, pero aparentemente Dios, por alguna razón que solo Él conoce, no responde o hace silencio o dice espera? ¿Qué le dicen? Este hombre experimenta hoy que su hija ya murió. Y sabes, ponte ahora en la escena. Ahí está Jairo, tiene a Dios enfrente de él, pero su hija acaba de morir.
¿Te ha pasado preguntarte, pero yo estoy en la iglesia, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy aquí, yo tengo fe, pastor, yo estoy aquí? ¿Por qué todo me está saliendo mal? Pastor, pero yo estoy aquí, yo no estoy haciendo nada mal, yo estoy obedeciendo, yo estoy haciendo lo que me dicen mis líderes, yo sigo al Señor, yo busco a Dios, yo vengo al retiro, vengo al otro retiro, voy a esto, ayuno, todo lo que quiera, pero no me está yendo bien. ¿Me puede explicar, por favor? Y probablemente el pastor no va a saber qué decirte, no va a saber cómo explicarte, porque quizá no haya mucha explicación, excepto decirte que algunas veces Dios, por alguna razón, permite que hayan cosas que mueran frente a nuestros ojos. Ahora yo pregunto algo. Claro, en ese momento para él no fue tan fácil pensarlo, pero yo pregunto algo. Si tengo a Dios enfrente de mí y me vienen a decir a este lado de que voy a perder mi casa, o que voy a perder mi negocio, o que no me van a dar ese trabajo, ¿a quién le pongo más atención yo? ¿Le pongo más atención a lo que me vienen a decir a este lado? ¿Le pongo más atención a Dios, que lo tengo enfrente y que lo estoy viendo con mis ojos? Jairo lo tenía enfrente, tenía al Mesías enfrente de él. Ahora hay una crisis en la mente de Jairo, pero ve lo que dice acá. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ya era en un rumor, ya murió, la hija de Jairo murió, ya todo el mundo hablaba y se oía, de verdad, ese sollozo de la gente hablando. Pero Jesús se le acercó a Jairo. Ahora de nuevo Jesús se da la vuelta y viene donde él. Usemos un poquito la imaginación, pues, ¿verdad? No es pecado. Yo me imagino a Jesús que le pone el brazo a Jairo, así con amor, ¿verdad? Así con una sonrisa, así. Imagino que o lo tocó la cabeza, o le dio una palmadita y le dijo: cree solamente, cree solamente. Y el corazón de Jairo, él está turbado, él está tribulado, pero ante Jesús que le dice: cree solamente, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Yo me imagino el corazón de él que latía tan fuerte en ese momento, ¿verdad? Y entonces Jairo no sabe qué hacer, pero dice el texto que Jesús le dijo a 2 o 3 de los discípulos que fueran con él. O sea, ahí era como Jesús se puso bien la túnica de nuevo, ¿verdad? Le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y le dijo: Pedro, Juan, síganme. Y se fueron, y ahí va Jairo tropezándose detrás de él. Ahora Jesús va corriendo hacia la casa de Jairo. Quiero decirte que aunque tú sientas que Jesús está lejos, Él en algún momento se dará la vuelta y te dirá: ¿en qué estábamos? ¿Cuál era el asunto contigo? Pensabas que no te iba a responder, pensabas que no estaba. Y te quiero decir que algunos nos hemos llevado esa sorpresa de pensar que ya no, y un día, cuando menos lo imaginamos, resultó que era que sí, porque Dios es bueno. Versículo 36 al 39, reaccionaron, gloria a Dios, aquí están. Versículo 36, antes que se les vayan los ánimos otra vez. Pero Jesús, dice 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ya estaban todo de luto ahí. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Saben, en el Evangelio de Mateo, que por cierto está en Mateo, Marcos y Lucas este relato, pero en el Evangelio de Mateo dice que cuando él llegó y encontró a los que hacían alboroto y tocaban flautas, ahí estaba el gentío, estaba el círculo íntimo de ellos, el círculo íntimo de Jairo, su esposa, y el círculo íntimo, si tenía más hijos, ahí estaban, pero estaban otros que eran alborotadores nada más. Dicen, ¿verdad? Yo no sé si es cierto porque nunca lo vi, pero dicen aquellos, hay que preguntarle a los abuelitos, pero que hace tiempo dicen que acá, o no sé si solo acá, pero que hace mucho se acostumbraba que le pagaban a algunas mujeres para que llegaran a llorar a los velorios. ¿Ya han oído eso ustedes? Sí, dicen que les pagaban y que ellas decían, ¿verdad? Lo quiere con gritos, con berrinche, me tiro al suelo, con patadas, ¿cómo lo quiere? Y cobraban más. Con paro cardíaco, que me falte la respiración, ahí le sale más caro, ¿verdad? Pero todo estaba ahí. Aquí había gente así, estaban llorando, lamentándose, la gente estaba adentro haciendo un alboroto, estaban gritando, algunos con un dolor real, otros quizá no. Pero el hecho es que estaban haciendo un alboroto porque era lógico. Y sabes,
ahí estaba el círculo íntimo de Jairo llorando, porque era lógico llorar por algo que había sucedido. Pero saben, la muerte es un protocolo. Es un protocolo, ¿sí? Que nos pasa de este lado al otro lado, de la vida terrenal a la eternidad. Eso es la muerte, es un protocolo de viaje. Eso es la muerte. Pero debemos de saber que Jesús es el Dios que rompe los protocolos. Él rompe los protocolos. Y aquí está a punto de romper los protocolos. Vean lo que dice el versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Saben cómo dice Mateo 9? Mateo 9 dice, él les dijo, apartaos. Jesús entró y cuando vio a los que estaban llorando y gritando, les dijo, apartaos. Lo sacó y llamó solo al papá y se quedó solo con el poquito allí nada más adentro. Ahora, ¿a quiénes echó fuera? Echó fuera a los que estaban robándole la fe a Jairo. Él apartó los estorbos para el milagro. Jesús apartó los estorbos para el milagro. Quiero decirte hoy, lo que tú apartes hoy de tu vida influirá en lo que Dios traerá mañana. Lo que tú apartes hoy influirá en lo que Dios traerá mañana. Conocí al Señor en el año 2000. Después de 10 años de ser alcohólico, a los 23 años lo conocí. Óiganme, yo tenía 2 o 3 amigos que eran mis amigos de billar y de guaro, ¿verdad? Cuando yo conozco al Señor, comienzo a llegar a la iglesia, comienzo a congregarme. Estoy hablándoles de días de convertido, de días de haber conocido a Cristo. El mundo estaba afuera que me llamaba a gritos, un borracho de 10 años. Y comienzo a llegar a la iglesia y el pastor de la iglesia me comienza a involucrar en cosas de la iglesia. Y me dijo un día, me dijo él así, me dijo, hijo, si tú quieres estar aquí, puedes venir desde las 8 de la mañana y si quieres irte, te vas después del culto de la tarde. Y yo le dije, ¿qué voy a estar haciendo? Me vas a ayudar en muchas cosas aquí. Me ponía a hacer cosas, yo sabía de computadoras y él me ponía a ayudarle en cosas y lo que no, y si no había nada lo inventábamos, ¿verdad? Pero ahí estaba yo con él, con el pastor y su esposa desayunando, bueno, no desayunaba, pero sí almorzaba con ellos y ahí estaba, los veía orar y los veía como todo, yo no sabía nada, yo los veía como oraban y sentía yo cosas extrañas que nunca había sentido, ¿verdad? En ese momento no sabía que era la presencia de Dios ahí cuando él oraba, un hombre de Dios. Y ahí estaba yo y ahí estaba, ¿saben cuánto pasó así? 3 meses. 3 meses pasaron. En esos 3 meses yo decidí apartarme de mucha gente. En esos 3 meses yo decidí apartarme de mucha gente que no me iba a dejar crecer. Después de 3 meses terminó mi trabajo con el pastor y dejé de estar llegando todo el día. Y yo comencé a exponerme al mundo y dicho y hecho me empecé a encontrar a esa gente por un lado y por otro. Me provocaban, me decían cosas, pero ahí me di cuenta que el Señor estaba haciendo algo grande y maravilloso en mi vida. ¿Saben? Cosas que dejé los primeros 3 meses de mi vida cristiana, las estoy viendo hoy venir, cosas que vinieron gracias a las cosas que dejé hace 20 años atrás. Yo no sé qué cosas habrán que tú sepas que tienes que dejar. Aparta los estorbos que no van a dejarte crecer, apártalos ya. Y te aseguro que un día vas a ver cosas que van a venir a tu vida y que vas a decir, pero esto ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? Y a lo mejor Dios te va a hacer recordarte aquello que dejaste allá. ¿Te acuerdas? Aquello que dejaste allá, ese día yo ya tenía listo lo que iba a enviar a tu vida un día. Antes de hacer el milagro, Jesús echó de ese lugar a todos los que no creían, a los que se burlaban de él, a los que no creían que él iba a hacer algo. Es hora de que tú eches de tu vida quizás la incredulidad. Echa de tu vida la incredulidad. ¿Y cómo se echa fuera de mi vida la incredulidad, hermano Iván? Bueno, echa de tu vida los que se burlan, aparta de su vida los que menguan tu fe. Aparta de tu vida los que menguan tu fe, los que se burlan, los que te hacen retroceder en tu vida espiritual. Apártate.
Es más, algunos de ustedes tienen que llegar a su casa, abran WhatsApp y comiencen a bloquear números, bloqueenlos. Anda a Facebook y eliminarlos, bloquearlos. No, hermano, pero es que dicen que eso es mala educación. ¿Qué te importa que es mala educación? Bloquealos. Bloquea los que no sirven, bloquealo, quítalo, bloquealo. Hey, mira qué pasó, me bloqueaste. Te bloqueé, Mike, con todo respeto, te bloqueé. Pues sí, pero tienes que sacar, apartar de tu vida lo que no sirve. Aparta de tu vida personas que te impiden sostenerte en lo que tú crees. Quizá hay cosas que tú crees que parecen locura y hay gente que te dice que son locura. Aparta de tu vida los que te dicen que es locura. Eso es apartar los estorbos de tu vida. Acércate a gente más grande en fe que tú. Acércate a gente más ungida que tú. La fe de Eliseo creció viendo a Elías. La fe de Timoteo creció viendo a Pablo. David veía a Samuel. Franklin Graham veía a su papá Billy Graham. Cuando Billy Graham estaba en las campañas en los estadios afuera comiendo carne asada con una cerveza, estaba su hijo Franklin Graham. Pero algo pasó en él de estar viendo eso. Rodéate de fe y te llenarás de fe. Termino, versículo 25. Perdón. En el versículo 25 de Mateo 9, perdón, porque quiero usar esta referencia. Dice esto. Dice que cuando la gente había sido echada fuera, dice Mateo 9:25. Dice que cuando la gente había sido echada fuera, entonces él tomó de la mano a la niña. Y acá en Marcos dice, y le dijo Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento la niña se levantó. Pero nota algo. Cuando Jesús hizo el milagro, ya había sacado a los estorbos para hacer el milagro. Y quiero que le pongas atención a esto. Jesús sacó los estorbos antes de hacer el milagro. Si para Jesús fue necesario sacar los estorbos, ¿cuánto más para ti y para mí? Yo te quiero preguntar esta tarde. Hemos visto el caso de dos personajes con dos casos tan dramáticos como el de una mujer muerta en vida, como de una niña que había fallecido. Y en ambos casos, si tú te das cuenta, hubo una lucha para poder alcanzar. No estoy diciendo que fue en sus fuerzas que lo hicieron, no, pero estoy diciendo que hubo un granito de arena que ellos pusieron para poder ver la gloria de Dios en su vida. Alguien dijo por ahí, Dios pone el 99% y nosotros el 1%. Pero sin ese 1%, Dios no puede obrar el 99%. Y es así. Así que, si para Jesús fue importante sacar los estorbos, yo creo que para mí es mucho más importante sacar los estorbos que no me permiten crecer en mi fe. ¿Qué decisiones hay que tienes que tomar hoy? Y yo sé que suena tan quizás hasta absurdo el ejemplo, pero, y no porque esté haciéndole énfasis en que en eso hagas, pero estoy tratando de darte una idea. Pero ¿a quién tenés que bloquear en tu vida hoy? ¿De quién te tenés que alejar de tu vida hoy? ¿De quién? ¿A quién tenés que hacer a un lado con cortesía y con diplomacia? Pero simplemente quizás dejar de responder, dejar de ver, dejar de seguir a personas que solo te contaminan para poder alcanzar y tocar el manto de Jesús. Si tú piensas que hay en tu vida demasiadas cosas que no te permiten acercarte a Jesús, acuérdate a partir de hoy de la mujer con menorragia. Y acuérdate también de aquel hombre a quien Jesús lo hizo esperar para atender a otra persona que también tenía una gran necesidad. ¿Qué cosas hay que ahora tú tienes que tomar en cuenta para seguir creciendo y para ver la gloria de Dios en tu vida? Yo quisiera que oremos
quisiera que oremos y que aquel que tiene que tomar decisiones hoy, que las tome. Si tú lo sientes, y bueno, y si no lo sientes, yo te invito a que lo hagas aunque no lo sientas, porque en la fe, más que sentir es hacer. La fe, más que sentir, es hacer, es obedecer y es dar pasos hacia adelante. ¿Qué te parece si ahí donde estás cierras tus ojitos un momento? Cierra tus ojos un momento. Mientras le decimos al Señor hoy, o le dices tú al Señor hoy, ¿qué es eso que tú quieres ver en tu vida, pero que tú sientes que hay demasiadas cosas que no te permiten alcanzarlo? Que este día sea una oportunidad para que tú digas: Señor, yo aparto, yo saco del cuarto todo eso que no me permite ver tu gloria. Pero también yo quiero sacar de mi vida toda incredulidad que me hace pensar, que me hace sentir que yo soy inmundo, que yo soy inmunda, y que no me permite acercarme a ti, porque tengo temor, tengo miedo de que me rechaces, tengo miedo de que no permitas que yo te toque, porque estoy inmundo, estoy inmunda. Señor, yo quisiera acercarme a ti, pero siento que tengo que solucionar tantas cosas en mi vida primero. Señor, yo quisiera acercarme a ti, pero siento que estoy tan enfermo que quisiera primero sanarme antes de acercarme a ti. Saben, eso es lo que dice mucha gente, y mucha gente piensa así, pero es un error. El Señor nos dice en estas dos historias: ven tal y como estás, con menorragia o aunque estés agonizando, acércate como estás. Quiero decir, en el amor del Señor, porque sé que hay mucha gente que no está acá y está viendo o va a ver este mensaje, pero quizás tú sabes cuál es el estorbo que no te permite acercarte a Jesús. Quizás estás viviendo en fornicación, quizás estás viviendo una relación sexual con alguien que no es tu esposo, y cuando intentas acercarte a Jesús, en ti hay una culpa. Algo te dice que no está correcto, que no es correcto lo que estás haciendo, y tú dices: no me puedo acercar, tengo que solucionar esto primero. Quizás tú estás luchando con una adicción. Estás luchando con una adicción, quizá al alcohol, a la marihuana, al crack, a la cocaína, y te sientes inmundo y dices: yo no me puedo acercar, yo está bueno eso de la iglesia, eso de Dios, pero yo no me puedo acercar, yo estoy inmundo, no puedo, tengo que solucionarlo primero y me voy a acercar. No sé cuál o cuáles son los estorbos que a ti no te han permitido acercarte, pero en este relato podemos ver: no importa cómo estés, acércate, que el Señor se encarga de lo demás. Acércate, tú que te sientes inmunda, tú que te sientes inmundo, tú que te sientes tan sucio, tú que sientes que ya fallaste tanto y tanto en lo mismo que es imposible que Dios te ponga atención de nuevo. Acércate. Yo te quiero retar esta tarde: solo acércate y te vas a sorprender de lo que va a suceder. Te vas a sorprender quizás de que Jesús diga hoy: alguien me ha tocado con fe. Alguien me ha tocado con fe. Y quizás te sorprendas, como en la vida de quien te habla, de cómo en un segundo, en la oficina de un pastor, se fue para siempre el alcoholismo de 10 años, desde que era un adolescente de 12 años. En un segundo, en una oficina, sin conocer a Dios, sin pedirlo, simplemente Jesús me vio. Jesús dijo: alguien me ha tocado con fe, y mi adicción se fue por siempre y para siempre.
cualquiera que sea tu estorbo, pasa sobre tu estorbo esta tarde y acércate a Jesús. Quiero pedirte que te pongas de pie así rapidito, por favor, ponte de pie. Ponte de pie, nadie salga, solo ponte de pie un momento. Ahí con tus ojitos cerrados yo quiero hacer esta pregunta. Cierra tus ojos. Yo quisiera saber si hay alguien entre nosotros hoy que ha venido por primera vez, segunda vez, o ha venido regularmente a la iglesia, pero no has dado el paso más importante, que es acercarte a Jesús y entregarle tu corazón. Quizás vienes como espectador y dices: está bonito, pero yo de lejos puedo ver. Yo te quiero hoy hacer una invitación más atrevida. Toca el manto de Jesús hoy. Toca el manto de Jesús. Ahí donde está con tus ojitos cerrados, quisiera saber quién en este lugar está viniendo, pero se está quedando escondido detrás de la multitud, como la mujer con flujo de sangre. Y dice: desde aquí veo, nada más que no me vean, porque si me ven me van a avergonzar. Yo te quiero invitar y desafiar hoy. Sal de en medio de la multitud y ven a tocar el manto de Jesús. Él te verá, Él te sanará, Él te limpiará y Él te salvará. Así que ahí donde estás, si entre nosotros hubiese alguien que sabes que no ha dado este paso tan importante y esta tarde el Señor te está llamando a hacerlo, no le digas que no, entrégale tu corazón. Toca el manto de Jesús hoy y serás salvo y serás sano. No, pero es que no sirve de nada porque voy a volver a pecar. Eso déjaselo a Él. Eso déjaselo a Él. Él es experto en limpiarnos.